Buenos días, profesor y compañeros. En el día de hoy nuestro grupo presentará el caso clínico de fisiopatología veterinaria presentado por las estudiantes Virginia Rivera, Darlene Hernández y mi persona Dayanari Díaz. Como anamnesis y motivo de consulta, llega a clínica un paciente canino de raza Beagle de 12 años de edad de nombre Tobías. Está castrado, tiene todos sus controles de salud al día, se alimenta de pienso comercial de gama premium, además de ocasionalmente proteína animal preparada en casa. Ha tenido una vida bastante sana, solo presentó un cuadro de anemia infecciosa debido a Ehrlichia canis 2 años antes de la consulta. Las propietarias llevan al canino a consulta porque ha presentado una postura anormal los últimos días y ha presentado más de 10 vómitos en las últimas 72 horas. Está inapetente, hipoactivo, lo han escuchado llorar en las noches. Convive con 2 perros y un conejo y ninguno presenta síntomas similares. En la exploración física se logra identificar muchísimo dolor en la zona lumbar, dolor abdominal bajo, halitosis, gran cantidad de enfermedad periodontal, estomatitis y tártaro dental. En los exámenes tenemos el hemograma, el cual presenta neutrofilia moderada, resto de la serie blanca y serie roja normales y derivados megacaricíticos normales. Las bioquímicas hepáticas, la LT, AST y fosfatasa alcalina se encuentran normales. En las bioquímicas renales, el nitrógeno ureico en 128, la creatinina en 6.9, el punto isoeléctrico en 10.2. Las bioquímicas generales, la glucosa en 45, el tiempo de protrombina en 9.4. Se le hizo radiografía laterales, la columna se encuentra normal en todas sus porciones, estructuras esféricas de bordes irregulares de densidad fuertemente radiopacas, superpuestas en los riñones y en los uréteres. En la ecografía hay una marcada pérdida de la relación corticomedular del riñón izquierdo, compatible con una hidronefrosis, además de presentar una estructura hiperecoica compatible con un nefrolito. El riñón derecho se observa con una relación corticomedular normal, pero aproximadamente 70% de mayor tamaño que el riñón izquierdo. Como diagnóstico, podemos decir enfermedad renal crónica secundaria a obstrucción por ureterolitos y nefrolitos de etiología desconocida. Ok, yo voy a hablar más acerca de la enfermedad diagnosticada, que era la enfermedad renal crónica secundaria a una obstrucción de ureterolitos y nefrolitos. La enfermedad renal crónica es la disminución de la función renal, expresando un descenso de la tasa de filtración glomerular. Hay algunas razas predisponentes de esta enfermedad, como es el Shih Tzu, el Shar-Pei, el Doberman, el Samoyedo, el Cocker Spaniel y el Beagle. Entre los signos clínicos que pueden manifestarse en esta enfermedad se encuentra la polidipsia, la poliuria, la inapetencia y la pérdida de peso, los cuales están asociados a diversos factores que van relacionados a la disminución de la función renal. Por ejemplo, el riñón se carga de la eliminación de la gastrina, pero al deteriorarse su función, la gastrina aumenta, que causa una gastritis urémica, causando una inapetencia que a su vez al avanzar va a causar un balance energético negativo y una pérdida progresiva de peso. Se ha determinado que existen causas potenciales para el desarrollo de la enfermedad renal crónica, como lo son los trastornos inmunológicos, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la glomerulonefritis o el vasculitis. También otra causa han sido las neoplasias, tanto primarias como metastásicas, la amiloidosis, agentes nefrotóxicos, una isquemia renal, infecciones, obstrucciones urinarias, cálculos renales y también por causas congénitas o hereditarias. Al determinar que un paciente padece de la enfermedad renal crónica, se debe identificar el estadio que cursa, con el propósito de establecer un pronóstico y realizar un tratamiento más acorde con los desbalances que presenta el organismo. En esta diapositiva
se ven los diferentes estadios de una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en el estadio en riesgo, se sugiere que el paciente esté en mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad en el futuro debido a un aumento en el número de factores como medicamentos nefrotóxicos, raza, enfermedades infecciosas en el área donde habita o la vejez. En el estadio 1 es no azotémico, es un paciente con alguna anormalidad renal presente. En el estadio 2 es una azotemia renal leve, donde sus valores son cercanos a los límites que van indicando una falla excretora y generalmente ya van presentando una sintomatología leve o aún ausente. En el estadio 3 es una azotemia renal moderada y sus signos pueden estar presentes y son necesarios exámenes clínicos renales. En el estadio 4 es donde hay un aumento del riesgo de signos clínicos sistémicos y una crisis urémica. La obstrucción por urolitos y nefrolitos. Los urolitos son concreciones sólidas policristalinas que se componen de sustancias normales de la orina. La urolitiasis puede observarse a cualquier nivel de las vías urinarias, desde la pelvis renal hasta el final de la uretra. No obstante, la mayoría de las urolitiasis se localizan en la vejiga y en la uretra. La presencia de litiasis entre las vías urinarias pueden provocar un daño irritativo a nivel de las mucosas, que resulta en signos claros de inflamación y pueden predisponer a la aparición de infecciones que conducen a una obstrucción uretral, y aquellos alojados a nivel renal pueden causar importantes disfunciones renales. Los nefrolitos pueden obstruir la pelvis renal o los uréteres y predisponer a pielonefritis o provocar un daño compresivo sobre el parénquima renal que conduce a un fallo renal. Y los síntomas agudos más comunes en caso de obstrucción son vómitos, letargia, dolor o distensión abdominal como consecuencia de la obstrucción vesical y del consiguiente cuadro de azotemia posrenal. Bien, hablemos de la enfermedad renal crónica, su fisiopatología. Se va a dar lo que es una reducción del número de nefronas funcionales, lo que va a llevar a una disminución de la función renal. Esto va a llevar a que se dé un mecanismo de compensación en donde el flujo sanguíneo va a ir a las nefronas sanas. En consecuencia de esto se va a dar un aumento del tamaño de nefronas, del segmento glomerular y túbulos renales. Vasodilatación de las arteriolas aferentes, un aumento en lo que va a ser la presión intraglomerular y un aumento en la fracción de filtración. Todo esto nos va a llevar a que las nefronas sanas dejen de ser funcionales debido a la sobrecarga. Se va a dar una atrofia glomerular, acompañado también de lo que va a ser la disminución de la presión efectiva de la filtración, una disminución en el índice de filtración glomerular y consecuentemente polidipsia y poliuria. Debido a esto también van a presentar lo que es un aumento en la excreción de potasio, se presentarán bajos niveles de vitaminas hidrosolubles como lo es el complejo B y la vitamina C. Cabe destacar aquí que las principales nefropatías en caninos están relacionadas bastante a la pérdida de proteína, resultante de lo que es la hiperfiltración renal causada por el aumento de la funcionalidad de nefronas hipertróficas o compensatorias. Se va a dar también lo que es una hipertensión, proteinuria y una insuficiencia renal bastante persistente. Lo que es la proteinuria, esta va a inducir un proceso inflamatorio bastante constante que va a llevar a la activación de citocinas en el parénquima renal, causando lo que es una fibrosis tubular intersticial y apoptosis de las células tubulares. Por otra parte, acá lo que es la hipertensión va a causar una hipertensión intracapilar, junto con ella hipertrofia de las células mesangiales, expansión de la matriz, hipertrofia de podocitos, luego una apoptosis de los podocitos y también acompañado de una glomeruloesclerosis. Se van a dar la pérdida de los podocitos, una reducción del factor de crecimiento endotelial vascular, apoptosis de células endoteliales glomerulares, deformación e incluso pérdida total del asa de los capilares glomerulares,
una disminución en el flujo sanguíneo postglomerular, lo que va a llevar a una isquemia e hipoxia tubular, desencadenando lo que es una falla renal total, llevando muchas veces al animal a la muerte. En el tratamiento que se le dio al animal se propuso un tratamiento quirúrgico para realizar lo que era la nefrectomía del riñón izquierdo, pero los propietarios optaron por realizarle una eutanasia al paciente.